Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Hoy estaremos estudiando el estudio número 8, titulado Adoración por medio de la Cena del Señor. Recordando que estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. El domingo pasado vimos el capítulo 10, donde estudiamos los límites de la libertad cristiana. Vimos cosas interesantes respecto a esto, y hoy vamos a estar viendo adoración por medio de la Cena del Señor y qué estaba ocurriendo. El texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, los versículos del 23 al 34, y antes de hacer nuestra lectura acostumbrada, vamos a refrescar un poquito, a poner en contexto, porque es importantísimo saber qué está ocurriendo y el por qué Pablo empieza a tocar estos puntos como los abusos en la Cena del Señor, tomar la cena indignamente y cosas que conocemos, pero que es muy bueno refrescar y conocer cosas nuevas. ¿Qué está ocurriendo en Corinto con estos hermanos? Resulta que ellos tenían una celebración que posiblemente se llamaba la fiesta de amor. Era una fiesta que ellos hacían posiblemente después de la Cena del Señor, que ellos celebraron la Cena del Señor. Y ellos, ¿en qué consistía esta fiesta? Ellos comían, solían compartir con comida y con bebida, con la finalidad, porque en realidad la finalidad era demostrarse amor mutuo, que haya una demostración de afecto, amor fraternal, compañerismo, como diríamos hoy en día. Pudiéramos relacionarlo con los compañerismos de hoy en día, donde queremos efectivamente demostrarle a nuestro hermano en Cristo que le amamos. Pero resulta ser que lo que estaba ocurriendo, en vez de unir, de crear ese amor y esa unión entre hermanos, estaba ocurriendo todo lo contrario. Esta fiesta de amor incurría en cosas indecorosas. Por ejemplo, una de las cosas que estaba afectando muchísimo a los hermanos era que comían en exceso y bebían en exceso y llegaban hasta los estados de embriaguez, por lo que eso, en vez de unir a la feligresía, ocasionaba malestar y conflicto entre los hermanos. Otra de las cosas que estaba sucediendo también, que creaba mucho conflicto y molestia entre ellos, era que cuando se celebraba este banquete, por así decirlo, un grupo llegaba primero y el otro grupo, que tenía cosas que hacer previo a esta celebración, bien sea quehaceres o trabajos algunos, cuando llegaban al momento de compartir, ya había un grupo que había estado muy adelantado en la comida y habían comido muchísimo. Ya estaban por finalizar, de hecho, el compañerismo, el compartir, o esta fiesta o esta celebración, y esto ocasionaba, por supuesto, malestar entre los que estaban llegando, porque la finalidad era compartir con los hermanos y le estaba ocurriendo totalmente todo lo contrario. Había mucho conflicto, había mucho actuar indecoroso, y la Cena del Señor no estaba siendo para nada tomada como lo que había instituido el Señor, de lo que era la Cena del Señor. No estaba siendo para nada respetada ni tomada con seriedad. Entonces esto lleva a Pablo a que, en lo que vamos a ver, él diga y exhorte, discipline, oriente a estos hermanos a que lo que estaban haciendo era incorrecto, y da ciertas pautas de lo que debe ser la Cena del Señor. Entonces, ahora sí podemos entrar en contexto, podemos buscar en nuestras Biblias 1 Corintios 11, los versículos del 23 al 34. Les invito a leer en sus casas todo el contexto para que podamos comprender la clase. Hacemos una pausa en el video y después que usted haya leído en su hogar, continuamos con la explicación de la clase. Leamos 1 Corintios 11, del 23 al 34. Fíjense que, habiendo leído esto, y quizá lo habremos leído en muchísimas ocasiones, podemos encontrar detalles que quizás se nos han escapado a lo largo de todos estos años o las múltiples veces que hemos leído este texto. Fíjense que Pablo no solamente
quería exhortar o digamos utilizar la palabra disciplinar a los hermanos por su conducta indecorosa, sino que también él quería enseñarles acerca de lo que era la cena del Señor. Y él da varias pautas. Por ejemplo, una de las cosas que Pablo quería enseñarles es que la misma noche en la que Cristo fue entregado, él tomó el pan. Se dice que posiblemente sea el mismo pan que se utilizó en la celebración de la fiesta de la Pascua. Tomó el pan y esa misma noche él fue entregado. Entonces esa misma noche se dio inicio, se instauró lo que es la cena del Señor. Otro aspecto que él quiso enseñar y enfatizar, dice el versículo 24, y habiendo dado gracias. Esta frase, dad gracias, era una costumbre muy antigua, pero era tan importante que podemos ver que el mismo Señor Jesús la practicó a la perfección. ¿Y qué significa ese dar gracias? Nosotros tenemos como cristianos la costumbre de dar gracias antes de ingerir los alimentos, cosa que era lo mismo que estoy resaltando. Era una costumbre muy antigua dar gracias al Señor por los alimentos. Pero nosotros a veces lo hacemos un poco más por costumbre quizá, o a veces tenemos mucha hambre y lo hacemos con mucha rapidez, o no lo hacemos concientizando lo que significa dar gracias a Dios por los alimentos. Bueno, esta costumbre era literalmente dar gracias a Dios por la salud que se tenía, por la provisión de los alimentos y por las energías, las fuerzas físicas y mentales que Dios le daba al hombre para poder ganarse o buscar el pan. Entonces era una costumbre muy antigua, pero muy respetada, porque vemos que el mismo Señor Jesús la practicó perfectamente. Y en este mismo versículo 24 surge una frase que por supuesto nos la sabemos de memoria: esto es mi cuerpo. Y aunque sé que la mayoría de ustedes sabe que esto es un simbolismo, hay mucha gente, muchas denominaciones, muchas religiones que piensan que la frase esto es mi cuerpo representaba algo literal, como que literalmente era el cuerpo de Cristo. Y no podemos creer de convicción que esto es un simbolismo. ¿Qué quiere decir este es mi cuerpo? Simplemente nos invita a aceptar el señorío de Dios y de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. El señorío de Cristo en nuestra vida, donde aceptamos que Él es dueño, amo y Señor de nuestra vida, de mi vida y de tu vida. Entonces, esta frase, este es mi cuerpo, un simbolismo, que quiere decir lo que acabamos de mencionar. Entonces, fíjense cómo Pablo va, no solamente quiere exhortar o disciplinar, sino que va con una actitud de enseñarles y orientar a los hermanos en Corinto. Fíjense que en el versículo 25 dice la frase, después de haber cenado, donde da la base para la evidencia que muchas iglesias tenían una comida, como dijimos al principio, que llegó a llamarse la fiesta del amor, o la fiesta de amor. Y Pablo representa, o quiere hacer representar, que la copa es el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Otro simbolismo donde vemos que este nuevo pacto de la sangre de Cristo representa el perdón de los pecados del creyente. Lo que nos hace recordar que nuestra salvación simplemente es por gracia, es un regalo inmerecido a causa de la sangre derramada por nuestro Señor Jesús en la cruz. Entonces, estos simbolismos vemos que son cosas sumamente importantes que nos invitan a reflexionar y pensar en Cristo, como lo vemos a continuación, que dice en el mismo versículo 25, haced esto en memoria de mí. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué actitud debemos tener al recordar el precio que Cristo pagó al morir en la cruz por mí y por ti? Si pensamos en lo que es la cena del Señor, y más adelante vamos a ver realmente qué es lo que significa entender y comprender la cena del Señor, nos damos cuenta que pensar en Cristo nos hace olvidar o dejar a un lado, mejor dicho, cualquier cosa personal. Entonces, si nos imaginamos una cena con estas características en memoria de mí, no podríamos imaginar un deleite personal,
un bochinche, una celebración social, una fiesta llena de música y para deleite carnal, sino todo lo contrario, nos invita a pensar y hacerlo en memoria de Cristo como algo totalmente solemne, un acto solemne, un acto donde queremos resaltar el amor de Cristo por nosotros al morir en esa cruz y derramar su sangre, entregar su cuerpo por nuestra salvación. Y el versículo 26 dice algo sumamente importante. Y aquí a veces entramos en controversia quizá con otras denominaciones, con otras religiones. Fíjense que el versículo 26 dice: todas las veces que bebieres esta copa, todas las veces. ¿Qué quiere decir esto? Esto no dicta una frecuencia precisa. Es decir, podemos considerar que como lo hacemos en la Iglesia Bautista Central de Caracas, está bien. Una vez al mes es lo que tenemos por costumbre, que damos lugar en los primeros domingos de cada mes tomar la Cena del Señor. Y esto está bien, pero también podemos decir que cualquier otra iglesia, otra denominación bautista que practique la cena una vez a la semana también está bien. Porque lo que no debe trascender es la frecuencia, sino el propósito de lo que es la Cena del Señor. Cumplir realmente el propósito de lo que es la Cena del Señor y no enfatizarnos en cosas de forma, la frecuencia de tantas veces lo hagamos, no. Sino que debemos enfatizarnos en que se cumpla el propósito, que simplemente es recordar lo que Cristo hizo por nosotros y no satisfacer nuestros deseos carnales. Entonces, esto nos da lugar rápidamente a pasar al punto número 2, comprensión al tomar la cena. Y esto nos lleva a los versículos del 27 al 30. Ya leímos del 23 al 26, estos 4 versículos, y vamos del 27 al 30. Dice el 27, hay una frase sumamente importante que ha creado controversias y controversias a lo largo de los años. La frase: tomarla de manera indigna. Y a veces nos puede invadir el miedo, amados hermanos, a dos escenarios. Escenario número 1, al de sentirnos nosotros tan poca cosa, a veces como hemos escuchado oraciones donde en vez de resaltar la gratitud al Señor nos menospreciamos y decimos que somos escoria y que somos y nos ponemos, tan poca cosa que nos da mucho temor tomar la cena del Señor. Nos sentimos que somos la peor escoria para tomar la cena del Señor, cosa que por supuesto es incorrecto pensarla y sentirla. O por el contrario, un segundo escenario, el tomar la cena tan a la ligera que llegamos a ser irreverentes, y esto nos lleva también a tomarla indignamente. ¿Qué nos acarrea la irreverencia? ¿Qué nos acarrea el irrespeto? ¿Qué nos acarrea no tomar con seriedad lo que significa la cena del Señor y entender lo que significa la cena del Señor? Bueno, dice Pablo aquí que será culpable, y este será culpable significa que va a acarrear consecuencias o va a recibir la disciplina del mismo Señor. Entonces, tomar la cena indignamente, ya podemos deducir qué significa. Ya vemos que es una irreverencia, ya vemos que es un irrespeto, ya vemos que es una falta de seriedad por lo que es la cena del Señor. Ya vemos que eso acarrea consecuencias muy serias donde nos va a llevar a ser juzgados por el Señor. Y el 28, Pablo quiere resaltar con la frase: pruébese cada uno a sí mismo, que nosotros nos hagamos un autoexamen de nuestra vida antes de participar en la cena. Que nuestro enfoque sea la misericordia que tuvo Dios al enviar a su Hijo a morir por nosotros, y que nosotros podamos autoevaluarnos y decir y reconocer cuál es nuestra condición actual, reconocer y reflexionar si somos en este momento dignos de tomar la cena, si de verdad nuestra actitud es una actitud de solemnidad, de recordatorio al Señor, de que queremos amarle, agradecerle y bendecirle por ese milagro de salvación a nuestra vida, y entender, y esto es súper clave y que creo que aplica para todos. Yo creo que no debe haber una sola persona que no haya tomado la cena así.
entender que el centro de la cena no son nuestros lamentos, no son nuestras tristezas, no es para nosotros darnos golpes de pecho y decir, Señor, he actuado, soy la peor escoria, o tampoco es resaltar nuestros méritos, Señor, yo te sirvo. No, el centro de la cena es pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso dice en 2 oportunidades, hacerlo en memoria de mí, tomando en cuenta al Señor, por supuesto, en memoria de mí. Pensemos en lo que Él hizo y no en lo que nosotros hacemos, o no en lo que nosotros estamos haciendo, o no en lo que nosotros hemos hecho. Entonces, el centro de la cena es pensar en Cristo. Y cierra el versículo 30, donde él habla, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este dormir es muerte, sinónimo de que muchos han muerto. Es porque Pablo quiere resaltar que cuando hay conflicto, hay división, hay controversia entre hermanos, hay sufrimiento, y no solamente es un sufrimiento interno, sino es un sufrimiento físico. Hay dolor físico cuando un hermano tiene un conflicto, una pelea, una discordia, una división con otro. Y voy a, hace poco, sin mencionar a la persona que me dijo esta frase, me hizo una reflexión que me ha marcado desde ese momento. Muchos hemos escuchado la frase divide y vencerás, y esto perfectamente puede aplicar a la vida secular, ¿no? Divide y vencerás. Pero en el ámbito cristiano, el divide y vencerás es todo lo contrario, divide y perderás. Esta persona muy querida por mí, hizo este símil, ¿no? De divide y perderás, porque cuando el pueblo cristiano se divide, nadie gana. Entonces esto es lo que quiere decir Pablo acá, ¿no? Cuando hay división, cuando hay intereses personales, cuando hay rencilla, controversia, conflicto, hay sufrimiento y hay división, y por supuesto no se logra el objetivo, que es el amor mutuo entre hermanos, y por supuesto la finalidad, que es alabar y agradecer al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces finalizamos este segundo punto y cerramos con el punto número 3. Y el punto número 3 se titula Un examen de conciencia al tomar la cena. Una vez más, el apóstol Pablo hace un llamado a la autorreflexión. Muchos de ustedes saben esto, pero los digo para los que no, que posiblemente pueda haber alguien que no lo sepa. Todas las cartas paulinas muestran una característica en común. Pablo suele repetir una frase de igual manera, con las mismas palabras, o la repite con sinónimos o de distintas formas cuando quiere enfatizar algo sumamente importante. Y en este versículo 31 vuelve a resaltar la importancia del autoexamen. Entonces podríamos especular que los corintios no estaban acostumbrados a hacer acto de autorreflexión o a hacerse autoevaluaciones o autoexámenes para poder descifrar cuál era su conducta. Y aquí hay una aplicación muy buena que usted debe descubrir, por supuesto. Ni el mejor maestro, ni el mejor pastor, ni el mejor consejero puede llevarle a usted a descubrir lo que el Señor quiere para su vida, sino usted mismo con el Señor, por supuesto. Pero usted sabía, amado hermano, que cuando nos enfocamos en autoevaluar nuestras fallas y confesar al Señor nuestra condición y pedirle que pula nuestra vida, seremos de mayor impacto para nuestra comunidad eclesial. Usted sabe que cuando usted personalmente y yo personalmente empiezo a reflexionar en lo que es mi vida, en las cosas que no estoy haciendo bien o en las cosas que he hecho mal, cuando empiezo a sincerar la intención de mi corazón con el Señor y pretendo de verdad con esa autoevaluación o ese autoexamen cambiar mi condición, automáticamente seremos de impacto para nuestra congregación, para nuestra iglesia. Y cualquiera que sea el conflicto que tengamos, el Señor con la autoevaluación va a permitir que lo solucionemos. Cualquiera que sea el malestar que usted tenga con algún hermano, va a permitir que se solucione por esta simple acción de autoevaluarnos y de autorreflexionar acerca de nuestra condición.
Entonces Pablo vuelve a mencionar, una vez que ya enseñó, que ya exhortó, que ya orientó acerca de los abusos de la cena del Señor y de cómo debe instaurarse la cena del Señor, él cierra el 32 diciendo, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Entonces cuando concientizamos esto, lo que acabamos de mencionar, podemos entonces aceptar, cuando concientizamos nuestra condición, después de habernos hecho el autoexamen, comenzamos a aceptar la disciplina del Señor porque entendemos que la disciplina es para corregirnos y para perfeccionarnos más. Y esta disciplina que menciona Pablo en el versículo 32 es por supuesto necesaria para nosotros mantenernos fiel al Señor, recordando que rebelarnos contra Dios, cuando alguien se rebela contra Dios y empieza a actuar deliberadamente, no estamos hablando de que alguien pecó porque todos somos pecadores, no, estamos hablando de cuando alguien toma la actitud de rebelión contra el Señor y empieza a actuar deliberadamente, a pecar deliberadamente y a pelearse con el Señor, es un claro indicio de que no es hijo de Dios. Entonces, por respeto al tiempo, tenemos que finalizar nuestra clase de este domingo, pero damos gracias al Señor por estas aplicaciones y les invito a que ustedes, leyendo el contexto, interpretando la palabra del Señor, usted pueda interpretar o pueda descubrir lo que el Señor quiere para su vida, qué es lo que el Señor quiere lograr en usted, mejorar en usted, pulir en usted y en mí, cambiar en usted y en mí, y que podamos reconocer nuestras fallas y podamos entender y comprender todo lo que el Señor hizo por nosotros, desde su muerte, desde derramar la sangre para salvación, podamos concientizar eso y podamos, por supuesto, poner en práctica lo que es una verdadera cena del Señor, un acto de solemnidad, de reconocimiento del amor que el Señor tuvo con nosotros. Que el Señor les bendiga y que podamos pues aplicar nuestros cambios para una mejor vida cristiana. Dios les bendiga.